Hola a todos. El estudio de sistemas político-económicos comparados ya no tiene la relevancia que tenía antes. Cuando en mi juventud estudiábamos este tipo de temas, pues era un debate relevante porque aún había que optar, digamos, entre un socialismo tipo soviético y un capitalismo pues, englobado en el llamado bloque occidental, y era muy relevante. Había pues, muchos tratados sobre sistemas políticos económicos comparados. Estoy pensando en el libro de Morris Bernstein, por ejemplo, que hace una buena recopilación de ensayos a favor y en contra del socialismo. Pero este debate parece haber sido olvidado. Parece que el capitalismo triunfó y que se pueden olvidar totalmente todo tipo de debates sobre el socialismo. Yo creo que es un error. Primero porque no existe un capitalismo de forma pura y en muchas sociedades llamadas capitalistas aún existen elementos de corte socialista que cooperan y es importante conocerlos. Incluso el modelo socialista, con ciertas revisiones, sigue siendo un referente para buena parte de la población. Por lo tanto, me parece muy interesante seguir afundándose en este detalle, aunque sea solo a efectos de conocimiento. Es decir, el debate capitalismo nos obliga a conocer perfectamente cómo el funcionamiento de los precios, el funcionamiento de los mercados, el funcionamiento de la planificación, el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de todos los actores económicos relevantes, cómo funcionan los mercados de trabajo, cómo funcionan los mercados de capital, etc. Entonces es muy importante conocer, yo creo que sigue siendo relevante, aunque sea a efectos de contraste, efectos de comparación. Me gustaría afrontar este curso desde un punto de vista, desde dos puntos de vista, mejor dicho. Primero, un enfoque puro y después un enfoque, digamos, empírico o concreto. ¿Por qué? Normalmente cuando estamos acostumbrados a debatir de sistemas económicos comparados o a discutir, es un debate que tenemos pues a nivel teórico, pero también todos con nuestros amigos, en nuestras familias o en nuestros entornos laborales discutimos este tipo de cosas, o tenemos postura al respecto. Todos tenemos pues, conocidos que se identifican con una u otra postura, por tanto es muy relevante. Pero para debatir es muy importante una cosa, hay que debatir de forma correcta, es decir, estamos acostumbrados, por ejemplo, en muchos argumentarios, a debatir, como diríamos, en el nirvana, es decir, comparando, por ejemplo, comparamos una especie de socialismo puro, angélico, ideal, con el capitalismo realmente existente o viceversa. Yo creo que un debate correcto en ciencias sociales tiene que ser en una de las dos dimensiones. O bien, debatir el socialismo puro contrastado con el capitalismo puro, o bien contrastar el capitalismo realmente existente con el socialismo realmente existente. Yo creo que el debate correcto tiene que ir en esta línea. No puede ser comparar un ideal con lo realmente existente. Y esto vale para los dos bandos. Entonces, lo primero que voy a hacer, o lo que vamos a hacer en este curso, es comparar el capitalismo puro, o describir el capitalismo puro y sus problemas, debatir el socialismo puro y sus problemas. El capitalismo puro pues es un sistema básicamente en el que rige la propiedad privada de los factores de producción. Pues hay mercados libres de factores, tanto de tierra como de trabajo como de capital, y opera con un principio de beneficio y pérdida. Después veremos o discutiremos los problemas que puede tener. Yo creo que no tiene ninguno. Y a mí me gusta también decirlo. Yo no soy neutral en este debate. Me gusta partir de un punto de vista pues de partes. Yo tomo partido por uno de los bandos y después discutirlo. Esto no quiere decir que nos intente ser honrado con los argumentos del contrario, sino que tengo un punto de vista. Entonces, primero partiremos del capitalismo puro, de cómo funcionan todos esos elementos así, y después discutiremos el socialismo puro y los problemas que puede tener. Los problemas del capitalismo pues pueden ser, por ejemplo, pues las crisis económicas, pueden ser, por ejemplo, la desigualdad, pueden ser, por ejemplo, los llamados fallos del mercado. Y los debatiremos con cierta calma a lo largo de estos cursos. El socialismo, en cambio, es un sistema en que los medios de producción son propiedad privada pues, de algún tipo de ente colectivo, normalmente de algún Estado. Entonces, veremos cómo ese ente central, cómo asigna los distintos recursos de producción. Digamos, el principio orientador es un principio, pues, si quieren, de asignar a cada quien, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades, que es un principio que formula Marx inspirado en Louis Blanc. Esta es la idea. Entonces, ese sistema de propiedad colectiva tiene que asignar una serie de recursos, tiene que asignar una serie de producciones, tiene que tomar una serie de decisiones económicas basados en principios a priori pues de corte de igualdad, de justicia social, de eliminar la explotación, etc., una serie de principios éticos subyacentes. Ese sistema socialista tiene que afrontar también una serie de problemas que discutiremos. El primero es el problema del cálculo económico, el segundo es el problema de las ineficiencias derivadas de un mal sistema de incentivos, y el tercero es un sistema pues, de una especie de carencia de
de libertades o también de carácter ético. Entonces, eso es lo que discutiremos con calma. Entonces, para ello, ¿qué haremos? Pues estudiaremos primero pues, el debate del cálculo económico en la economía socialista, que como saben es uno de los debates centrales de la ciencia económica durante los años 20 y buena parte de los años 30, aunque hoy está un poco olvidado. Revivió en los años 80 con la caída del socialismo real en el este de Europa. Pero es uno de los debates también más fascinantes que he encontrado en mi vida. Debatir no solo si el socialismo es bueno, malo, es justo, es injusto, sino si puede ser o no. Y ese es un debate que a mí me parece fascinante, si puede ser o no el socialismo. Entonces habrá el debate sobre el cálculo económico y habrá un debate subyacente sobre los mecanismos de planificación. Esto es, ¿puede un planificador central asignar correctamente pues, los distintos factores económicos en concurso en una sociedad? Por ejemplo, ¿puede asignar correctamente el uso de las tierras? ¿Puede asignar correctamente el uso de los factores de producción, tipo trabajo? ¿Puede asignar perfectamente el uso de los factores de producción de capital, asignarles su uso correcto y sobre todo, ¿puede determinar algún tipo de tasa de interés que determine el uso temporal de esos factores? Y es uno de los debates que a mí más me fascinan porque implica conocer de todo, implica conocer precios, mercados, cómo se forman los tipos de interés, cómo se asignan, cómo funcionan los mercados, qué alternativas de mercado, qué subterfugios busca la gente para burlar este tipo de planificación. Sobre todo, ¿implica la planificación un retroceso, una limitación de la libertad humana? Yo creo que sí. La planificación implica poner límites a nuestras conductas. Y hay que debatir si eso es justo o injusto, si hay algún tipo de moral detrás. Entonces, es un aspecto que quería discutir a nivel teórico. Pero después me gustaría estudiar a nivel práctico los distintos modelos socialistas que hay. Empezaremos, por ejemplo, por la historia del sistema socialista, de todos los sistemas socialistas que hubo en la antigüedad, cómo funcionaban, cómo problemas tenían y sobre todo centrándonos en los socialismos reales del siglo XX, los socialismos de corte marxista, o sea, los que se inspirados en las ideas de Marx, de Engels, de Lenin y de Trotsky, primero en Rusia, después en el este de Europa y después en China y en otro tipo de sitios. Explicaré un poco las diferencias entre ellos y los problemas que estos tuvieron a la hora de llevarse a cabo. Después también estudiará a su vez los sistemas capitalistas. El sistema capitalista, a diferencia del socialista, no es un sistema diseñado, sino que es un sistema que va apareciendo poco a poco con sus distintas partes y con sus distintos problemas, pero no aparece de una forma diseñada. Dice, vamos a diseñar una sociedad capitalista. No hay ningún teórico en la historia que dice, vamos a diseñar una sociedad capitalista, sino que cada uno de ellos fue poniendo su granito de arena y entre ellos salió este sistema. Tampoco es un sistema que nunca en la historia se haya desarrollado de forma pura, ¿no? O sea, no hay un capitalismo puro, como también es cierto que nunca hubo un socialismo puro. Y ese tipo de elementos lo vamos estudiando. Y me centraré mucho en el aspecto de la ética, de los valores que dan lugar al capitalismo, que fue uno de los grandes debates también teóricos del siglo XX, que lo inició Max Weber con sus libros de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es decir, ¿qué valores son los que fundamentan la sociedad capitalista? Entonces estudiaré todos los sistemas capitalistas, pues las variantes que existen y su desarrollo histórico. Y veremos. Y después estudiaré las fórmulas mixtas de ambos. Pues todas las fórmulas de socialdemocracias, pues de sistemas corporativistas, ¿no? O de sistemas de asignación pues más primitivos, ¿no? ¿Qué problemas pueden tener? ¿Cómo asignan los recursos cada uno de ellos? ¿Cómo les afecta la combinación de ambos? Etcétera. Y después, por último, me gustaría explicar un poco cuáles son las distintas alternativas que hay al socialismo y al capitalismo hoy día. Desde un lado, desde un extremo, desde el anarcocapitalismo, que lleva el capitalismo, digamos, a su derivada lógica y eliminando por completo el Estado, y es un tema que me gustaría un poco intentar desarrollar, y después todas las fórmulas neosocialistas que se intentan dar, por ejemplo, todos los esquemas, por ejemplo, de Michel Albert, de cooperativismo, de la economía del bien común de Falber, etcétera, de unos y de otros. ¿Qué soluciones se da? Todo lo que llama el postcapitalismo, por ejemplo, de Paul Mason, ¿qué ideas se intentan dar para superar esta crisis supuestamente de los modelos socialistas tradicionales y plantear nuevas formas de socialismo o de capitalismo corregido? Y esas son las ideas que quisiera plantear en este curso. Tocaremos muchos temas, por desgracia no podemos tocarlos todos, pero creo que es un tema, unos debates que pueden ser fascinantes, en el sentido de que, no de lo que aporto yo, sino de despertarles a ustedes la curiosidad por conocer más este debate y no dar por sentado que el sistema económico que tienen es el único posible.